Unay Amenada. Son las 4:27 minutos de la tarde. Bueno, y un buen funcionamiento de cualquier condominio o comunidad residencial no solamente depende del mantenimiento y la convivencia, sino también de una estricta salud financiera y legal. Un aspecto vital y a menudo complejo es la correcta administración de las obligaciones con el Estado. Hoy vamos precisamente a abordar este tema crucial, cómo impactan en la gestión residencial los impuestos fiscales de condominios. Vamos a analizar qué tributos afectan directamente a cada comunidad, cómo se debe manejar la recaudación y sobre todo cómo el cumplimiento o incumplimiento fiscal puede convertirse en la mayor piedra de tranca para una administración eficiente y transparente. Con este conocimiento buscamos empoderar a propietarios y administradores para garantizar la sostenibilidad económica y legal de sus espacios habitacionales. Justamente vamos a conversar acerca de este tema con el doctor Enrique Herrera Silla. Él es abogado, especialista en temas de condominio y arrendamiento inmobiliario. ¿Su cuenta en Instagram, Enrique, de una vez? @Enrique Herrera Silla. Ok. Así como el nombre completo, Enrique Herrera Silla. Bienvenido, Enrique. Gracias, gracias por tu invitación. No, más bien gracias a ti por acercarte hasta aquí y para que nos revelen muchísimas dudas e interrogantes que se nos crean con relación a los condominios, que son figuras que dice, bueno, el condominio no genera no es una actividad productiva, entonces, ¿qué tipo de impuestos tiene que pagar? ¿Cómo eso puede afectar el hecho de que se esté al día o no esté al día en el funcionamiento de estos condominios? Cuéntanos un poco, vamos a hacer trazos gruesos de cuáles son los principales aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de administrar o de formar parte de un condominio. Bueno, lo primero que en materia fiscal, una frase que es universal, todos pagan. Ok. O sea, el fisco, el papá fiscal, el Senado, la organización pública que tú le quieras llamar, pide a todas las personas que están en un territorio, en principio, que paguen. Ese es el principio. Luego se va excluyendo por algunas excepciones, algunas exenciones o algunas exoneraciones a algunas personas naturales o jurídicas, pero en principio todos pagan. Fíjate que la palabra impuesto no es algo filantrópico, por favor págame, si quieres paga. No, impuesto es de imposición, ya la palabra te lo dice. Lo que pasa es que uno se llama contribuyente, ¿no? Yo no quiero contribuir. No, ahí sí. Luego del léxico que es correcto. Llama la atención. Entonces, uno es contribuyente, pero lo que pagas es impuesto, es una imposición. Luego tenemos que las personas son de carne y hueso, que son las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas jurídicas son con fines de lucro o sin fines de lucro y hay una gama allí. Y algunas personas que están como en una zona gris que serían este tipo de agrupaciones como los condominios, que no llegan a ser exactamente una empresa como tal o una asociación civil como tal, pero tampoco son solamente personas de carne y hueso. Si bien es cierto, están conformadas por personas naturales, no son exactamente personas naturales porque es una comunidad, pero tampoco llegan a ser una compañía. Sin embargo, esto no los exceptúa del pago o del cumplimiento de deberes tributarios, de deberes fiscales. Lo primero, tener un registro de información fiscal. Es básico. Todos los condominios tienen que tener un registro de información fiscal que, por cierto, esto se actualiza cada 3 años y dentro de los 30 días siguientes debes actualizarlo o pena de multas. Luego, una vez al año, si bien es cierto los condominios no tienen en principio fines de lucro, de hecho ni siquiera tienen ingresos, porque los condominios lo que hacen es que de un bolsillo sacan para lo que se gastaron del otro bolsillo. Sí. Así, tú en las áreas comunes haces un gasto y bueno, y le pides a los mismos propietarios, no a terceros, que mira, reponme este gasto que hice para administrar este espacio común. Pero en cualquier caso, como tienen un RIF y son en principio unas personas que de derecho, tienen que hacer voy con el primer impuesto sobre la renta. Renta es ganancia. Los condominios no generan ganancia en principio. Te voy a decir que hay algunas excepciones, pero en principio no es así. Y en consecuencia, pero tú debes hacer una declaración anual informativa dentro de los primeros 3 meses siguientes a la fecha del ejercicio del año anterior. Por ejemplo, hasta el 31 de marzo del año 2026, tú tienes para hacer tu declaración de impuestos sobre la renta del año 2025. Aunque luego no pagues. Pero tienes que declarar. Eso lo tiene que hacer el condominio. Esa es una obligación. Si no lo haces, puedes no vas a incurrir en un ilícito tributario formal, no es material porque no dejas de pagar impuestos, pero es formal y en consecuencia te van a multar o te van a sancionar.
Luego el otro tributo importantísimo que tienen los condominios, que se confunde muchas veces, es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, todos lo pagamos cuando compramos o llevamos a cabo un acto de comercio, una ferretería o cuando pagas un servicio. Hay servicios que están exentos de impuestos al valor agregado o que están específicamente estipulados en la ley, educativos, de medicinas, agropecuarios, etcétera. Pero en principio, cuando un condominio va y compra algo, pues debe exigir una factura y esa factura tiene un IVA que se le ha cobrado al condominio. Ahora, el condominio no le cobra el IVA a los condómines, a los copropietarios, porque no estás llevando a cabo ninguna actividad comercial, no eres sujeto del impuesto al valor agregado. Sencillamente, eso es un recibo, no tienes la obligación de llevar a cabo las formalidades de una providencia administrativa, la 0071, que es emitida por el SENIAT, donde te obliga a tener una factura emitida por una imprenta. Ahí no funciona como factura, sino como un recibo emitido por el administrador. Ojo, este recibo sí tiene que tener el RIF del administrador y del RIF del condominio. Ok. Pero no tiene las formalidades de una factura. Pero no tiene las formalidades de una factura. Otras formalidades. ¿Cuándo sí tiene que hacer el condominio una factura? Cuando alquila espacios comunes. Eso entramos en detalle luego de la pausa. Tenemos todavía un minutico. Vamos entonces a que nos expliques cuando se alquilan. Tú alquilas un espacio común o, por ejemplo, una fachada, una valla publicitaria que lo ves mucho por allí. Sí. Entonces, cuando tú le cobras el alquiler a esa persona natural o jurídica, tú tienes que emitir una factura. El condominio tiene que cumplir con esa formalidad y ese IVA tienes que pagarlo luego o compensarlo, pero tienes que hacer una declaración dentro de los 15 días siguientes a la fecha del mes siguiente en que hayas pagado. Porque muchas personas pensamos que, bueno, si este edificio tiene encima una valla de un refresco, de una, no sé, lo que sea, de una marca de hamburguesa, lo que sea, con ese dinero se paga el condominio. Entonces los propietarios no pagan el condominio. ¿Eso es así o no? Sí, se compensa, pero no hay tampoco renta al final del ejercicio. Fíjate que eso va contra, tú dirías, bueno, pero si hay una ganancia, entonces tú tienes que hacer una declaración de impuestos sobre la renta, pero cuando tú compensas eso, por ejemplo, nada más que con la morosidad, y se lo traga la morosidad y siempre vas a estar en rojo, por eso es que la declaración anual informativa debe decirlo, pero nunca vas a pagar renta. Ahora, esa factura si tienes que hacerla, tienes que cobrar el IVA y ese IVA tienes que compensarlo o pagarlo dentro de los 15 días siguientes al mes posterior. Como cualquier persona. Como persona incluso natural que tenemos que pagar el impuesto. Natural o jurídica que haga una factura. Igual. Que emites o sea, cobras un IVA, lo tienes que pagar en los 15 días siguientes. Ahora sí nos toca hacer la pausa, Enrique. Estamos conversando con Enrique Herrera Silla, abogado especialista en temas de condominio y arrendamiento inmobiliario. Te dejo como pregunta, ¿qué pasa si alguno o algunos vecinos no pagan? Yo estoy al día con el condominio y bueno, yo asumo que yo no voy a tener ningún problema, por ejemplo, con el SENIAT, que es el organismo que cobra el impuesto, pero los que no pagan, ¿tienen alguna responsabilidad o al final del día todos caemos en el mismo paquete y todos vamos a ser sujetos de una multa, por ejemplo, por impago? Al regreso de la pausa conversamos más en detalle acerca de este tema con el doctor Enrique Herrera Silla. Ya venimos con más de Agenda Éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad.
Laboratorios Elmore tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de distintas marcas. Yo hoy quiero hablarte de Liolactil, que es un probiótico, el probiótico más documentado, es un verdadero probiótico que equilibra la microbiota intestinal y que además es de origen humano. Viene en 2 cómodas presentaciones en sobres para disolver en cualquier líquido que sea de tu agrado. Eso funciona muy bien, sobre todo para los niños pequeños y para las personas de la tercera edad que a lo mejor tienen algún inconveniente para poder tragar bien las cápsulas. Utilizar la versión en granulada, en sobres, es excelente. Y viene también en cápsulas de 250 miligramos pues para los adultos. Es un probiótico seguro que puedes consumir todos los días para equilibrar y para mejorar tu microbiota intestinal. Recuerda este nombre, Liolactil, de Laboratorios Elmore. Como siempre te digo, si no te está funcionando como tú lo deseas, consulta al médico, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Y bueno, la iluminación estratégica, es importante apagar la luz de la habitación que no estés utilizando y juega con lámparas dirigidas. Así vas a crear un rincón acogedor sin desperdicio de energía. De esa manera tu hogar va a ser más cálido y tu conciencia más ligera. Un mensaje de Unión Radio Cultural. Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unay Amenada. Son las 4:47 minutos de la tarde. Seguimos conversando con el doctor Enrique Herrera Silla. Él es abogado, especialista en temas de condominio y arrendamiento inmobiliario. Dejamos pendiente una interrogante con relación al pago de los condominios frente al fisco. ¿Qué pasa si algún vecino o algunos vecinos no pagan? ¿La responsabilidad a la hora de una multa sería solamente para esos que no pagaron o en definitiva, igual que cualquier gasto, se diluye entre todos los vecinos que a lo mejor sí están al día con su pago de condominio? ¿Cómo queda esa relación allí entre, porque claro, aquí no estamos hablando de un solo propietario o de un solo dueño de una empresa, estamos hablando de un pago que se tiene que hacer en colectivo? Bueno, lo que tú estás diciendo es uno de los grandes problemas de los condominios. Siempre los que pagan son los que cubren los gastos. Uh-huh. Cierto es que hay un adicional que es el fondo de reserva que se lo traga también esta morosidad. Sí. Pero los condominios actúan en bloque, en comunidad y responden cada uno de manera personal. Puede suceder así de acuerdo con el porcentaje de tu alícuota. Primero, si no se puede cubrir, por ejemplo, una obligación con un contratista que ha negociado con el condominio, el contratista demanda al condominio y todos sufren, independientemente de que hayan pagado y no hayan pagado. No es Sucede tanto igual. saber el del tercero No. si pagó, pero el del 5A no. No, para yo nada. demando al condominio. Sucede igual en materia laboral. Por Ok. ejemplo, si el condominio tiene una deuda, un pasivo laboral por algún trabajador, Claro. ese pasivo la persona puede reclamarle a todo el condominio, más allá de distinguir. No se puede distinguir entre quien pagó y no pagó, estoy al día. No, todos van a cubrir ese gasto. Igual sucede con los gastos fiscales, con las Sí. deudas fiscales. El condominio es la persona que debe. Ahora, el condominio responde a través de las personas que lo conforman, porque por eso te digo, no llega a ser como una verdadera empresa, pero tampoco solo son personas de carne y hueso o personas naturales. Claro. Es una sociedad irregular de personas allí representadas por el administrador y por la junta de condominio, pero en definitiva, cada persona que está en un apartamento, una oficina, en un local, responde hasta el monto de su alícuota Claro. por cualquier tipo de obligación, incluyendo las fiscales. Y ahí siempre responde es el propietario del inmueble, Siempre. no el inquilino. Por eso, si una persona está alquilada allí, él no tiene ninguna No, responsabilidad. siempre es una el propietario. responsabilidad de propietario, por supuesto. Otra interrogante, ¿qué pasa cuando el condominio a lo mejor asume gastos que a lo mejor tendrían que ser prestados por el Estado? Seguridad, o iluminación, o incluso agua, que vemos que también es un drama en muchas zonas de Caracas, y tienen que estar permanentemente comprando cisternas porque no llega el servicio de agua. Eso, de alguna manera, puede ser una causa de exención de los pagos de estos tributos. No, en lo absoluto. Si hay algún pago que el condominio ha hecho y que pudiera corresponderle al Estado, voy a repetir, por ejemplo, el caso del agua, Sí. el servicio del agua, y ha tenido que comprar un camión cisterna,
No, es un gasto común porque es un gasto que se ha generado, por supuesto, producto de una mala prestación del servicio, por las razones que sean, pero no hay verdaderamente. Claro. En estricto derecho podrías reclamarlo, pero Claro. es tantas las dificultades que yo de una vez te adelanto Es que más no. agotador. No, Claro. no sé, Sí, porque el eso- CENIAT, digamos, el entre recaudador dirá, bueno, es un problema de hidrocapital. Lo eso que no es puedes problema hacer, mío. sí, con el CENIAT es cuando tú pagas de más, cuando tienes un crédito fiscal. Eso puede ocurrir y tú lo puedes alegar como una compensación para tu próxima declaración de impuestos sobre la renta o del impuesto que se trate. Si pagaste de más y le demuestras al fisco, al CENIAT, que has pagado de más, Sí. tienes un crédito fiscal que lo Claro. puedes compensar con alguna deuda también de carácter fiscal. Estamos hablando de residencias. ¿Qué pasa cuando hablamos de centros comerciales? Por ejemplo, los condominios comerciales donde ahí sí hay actividad económica, donde hay, digamos, otras Es otra características dinámica. diferentes. Es otra dinámica, sin embargo, es el propio sistema de propiedad horizontal. Pero ¿qué pasa con los centros comerciales, Unai? Que ellos alquilan espacios comunes, tienen locales también que son a veces del centro comercial, y eso sí genera un ingreso significativo. Y esa cantidad de ingresos muchas veces puede traducirse en que el CENIAT te catalogue como un contribuyente pasivo especial, un sujeto pasivo especial. Ahí tienes una cantidad de obligaciones adicionales. Tú te transformas como una especie de, de dependiente del CENIAT, donde Ok. tú te encuentres Eres cuando un eres... mini CENIAT. Es un mini CENIAT, porque el CENIAT te atribuye una cantidad. Primero tiene que declararte Claro. el CENIAT, no es que es automático. Claro. Pero además de eso, entonces sí, los centros comerciales tienen una cantidad de ingresos ya solo por el alquiler de los espacios comunes que los obliga, como dijimos antes, por ejemplo, el caso de las facturas, pero a otro tipo de contribuciones. Y también está el tema del derecho que nosotros conocemos como el derecho de frente, que es el impuesto municipal que hay que pagar también. No solamente tienen que pagarlo o tienen que pagarlo todos los contribuyentes, sino Sí. también los espacios comunes tienen que pagarse. En fin, hay deberes también para fiscales de carácter laboral, pero eso lo tienen todos los condominios. Lo que pasa es que los centros comerciales lo tienen con más abundancia, porque Sí. alquilan más espacios comunes. Claro. Y claro, la finalidad de cada uno de los propietarios es comercial, pero eso no lo distingue de un condominio residencial, solo que estos centros comerciales la mayoría de las Claro. veces alquilan espacios No, comunes. y que muchas oportunidades como que se mezclan, ¿no? Y hay edificios que son residenciales, pero en la planta baja tienen un área comercial. Entonces, bueno, hay como un mix de realidades allí. Sí, sí, pero en juntas, ¿no? definitiva debe entenderse que hay deberes tributarios, lo que está pasando con la ley de pensiones, Ok. que no me lo has preguntado, pero sé que me lo comentaste entre Sí. bastidores. Es un tema delicado Claro. porque todavía realmente no hay un criterio al unísono, ni siquiera por parte del CENIAT, que indique Hay una si zona como gris una allí, zona gris sí. allí, pero que ha venido un poco aclarándose un poco. Definitivamente los condominios residenciales, Ujú. exclusivamente residenciales, no son contribuyentes ordinarios de este impuesto, de esta contribución. ¿Por qué? Porque para que tú debas o tengas que ser contribuyente se requieren tres cosas: que seas una persona jurídica o algo similar, Sí. los condominios lo son. Segundo, que tengas trabajadores, no que tengas un contratista, sino que tengas una persona bajo relación de dependencia, cubriendo un horario, pagándole un salario. Y tercero, que realices actividades económicas. Los condominios residenciales no realizan actividades económicas, algunos ni siquiera tienen trabajadores, y sí son personas jurídicas. Y por lo general, bueno, muchas veces esos trabajadores, conserjes, vigilantes, jardineros, etcétera, o si hay una piscina, pues el cuidador de la piscina, etcétera, forman parte de un tercero, de una compañía. Por eso no, te digo, no contratistas. o sea, son contratistas. Pero no el dependen condominio no le directamente dice del tienes que condominio. entrar a tal hora o a cual Exacto. hora, y ni tampoco entonces hay deberes formales laborales con esas personas. Ahora, en el caso cuando, por ejemplo, un edificio tiene algunos locales, que hay edificios de vieja Sí. data, que tiene locales que le pertenecen a la comunidad, en ese caso ya hay una actividad económica. Si de ok. pronto tienes también un trabajador y encima eres una persona jurídica, tienes que contribuir con el 9% de los salarios o de los ingresos de los que tú le pagues a los trabajadores, bonos y salarios. Jamás puede ser menor a $160, que es el ingreso mínimo mensual decretado por el gobierno Ujú. para los trabajadores del sector público, que está compuesto por el bono llamado bono de guerra, que es de Sí. $120, y el bono de alimentos es de $20. Serían 140 dólares, perdón, serían $160, su equivalente en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela.
Pero repito, los condominios residenciales, un edificio pequeño, que ni siquiera a veces tiene una trabajadora o trabajador residencial, sino que eventualmente viene una persona y hace la limpieza, esos no son contribuyentes ordinarios. Aunque tengan 0 trabajadores, no tienen que pagar ese No de tienen que pensiones. pagarlo. En ese caso Ok. no son así. De esto hay ya Ok. providencias, por supuesto. Si de centros comerciales sí son contribuyentes. ¿Y qué sucede? La alerta es que esta ley es una ley bastante inquisitiva porque las sanciones son de 1000 veces el valor de la unidad de mayor valor, valga la redundancia, que establezca el Banco Central de Venezuela, por cada mes que dejes de pagar. Porque entiendo entonces que está ocurriendo también que están cobrando en euros. Sí, porque es la Claro, moneda de mayor la valor mayor- que dice la el moneda banco, que mayor, dice el Banco exactamente. Central de Venezuela. Si dejaste de pagar O un sea, mes, eso son no es 1000 una euros. irregularidad, eso está establecido Son en 1000 la norma. euros de multa por un mes que dejes de pagar. Si son 8 meses, son 8000. Claro. Si eres contribuyente, si entras dentro Sí. de ese catálogo de contribuyentes. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Los administradores, los contadores, los abogados que se dedican a esto, yo me dedico a esto, Sí. debemos tener mucho cuidado porque sí hay condominios que deben pagarlo. Justamente, ya para finalizar, ¿qué responsabilidad tiene el administrador o la empresa administradora a la hora de que no haya, por ejemplo, hay un incumplimiento, no pagó, la multa podría caerle a la administración o al condominio directamente? Mira, la solidaridad es absoluta a partir de la promulgación del Código Orgánico Tributario por allí, creo que de 2020. Ujú. Es decir, si tú eres mi contador y tú eres mi administrador y hay un ilícito tributario, tú eres corresponsable de ese ilícito porque se supone que tú eres quien me asesoras. Yo soy el contribuyente, pero Claro. tú eres quien me brindas la asesoría. No puedes decir, no, fue él, yo no fui. Claro. No puedes. Yo no Y en tengo los nada que ver. condominios, el administrador es el mandatario y la junta de condominio también. Entonces, es muy delicado esto. Hay que entenderlo, hay que asesorarse y hay que saber que los condominios tienen sus responsabilidades. Si alguien nos está escuchando y tiene seguramente muchas más preguntas puntuales que quiere hacer, ¿dónde te puede contactar o a dónde debemos ir para tener información? Mis redes sociales, @Enrique Herrera Silla por Ok. TikTok e Instagram y mi canal YouTube, Enrique Herrera Silla. Ok, y nos decía también que tienes unos micros todos los Sí, sábados aquí con en Luis esta, Eduardo Orozco. sí, con José Eduardo, Con José Eduardo. gratamente, que en su Ahí. programa de educación y algo más. Ahí siempre también se van dando datos interesantes. @Enrique Herrera Silla, tener la cuenta en las redes sociales. Bueno, por ahí seguramente vas a poder encontrar muchas respuestas que a nosotros se nos escapó pues preguntar. Gracias, Enrique. Gracias a ti, por un habernos gran dado placer, estos gracias. minutos. 4:58. Noticias al día.